Asimilar la complejidad equivale, en la mayoría de las circunstancias de nuestra vida, a mejorar nuestra inteligencia y nuestra efectividad. Enunciemos empecemos a examinar este acerto de la siguiente manera. Imagínense un ambiente selvático como en el África profunda, de donde viene un, digámoslo, documental básico. En él se muestra claramente una primera fase en donde se están reclutando una serie de militares gringos, los más destacados de las fuerzas especiales, tipos que han estado en casi todas las guerras recientes de Estados Unidos, desde Vietnam, pasando por Afganistán, llegando a la guerra del Golfo, en fin, tipos muy entrenados, con mucha experiencia bélica. Ellos los están contratando desde el África profunda para que ayuden en el control de un problema muy severo, y es que hay una gran matanza de rinoceronte negro y de rinoceronte blanco, tanto que están expuestos a una extinción muy evidente. Entonces, arreglan con ellos, contratan hacen unos contratos con unos términos económicos de lo que les van a dar por permanecer allá un periodo básico de tiempo, mientras en lo posible tratan de controlar el fenómeno de la matanza ilegal del rinoceronte. Entonces ellos, listo, hacen sus contratos y se van al África. Cuando llegan allá, el comandante, que es un militar de carrera también, occidental, les tiene preparada un entrenamiento. Todos ellos suponen que ese entrenamiento es el entrenamiento de costumbre, el entrenamiento que consiste en disparar, en aprender a manejar una metralleta especial, a manejar un fusil no sé cómo, y las armas menores, las pistolas, por ejemplo, los revólveres, en fin. Ellos están pensando que se trata del entrenamiento habitual a que están acostumbrados, porque en su cabeza básicamente no tienen sino tres elementos que están funcionando. Son, por un lado, los rinocerontes, por otro lado, los cazadores furtivos, y por otro lado, ellos que van a controlar estos cazadores. Entonces ellos no ven en ese momento sino tres elementos de la situación. Pero el comandante los lleva a través de dos etapas muy fundamentales. La primera consiste en llevarlos a estudiar por qué están matando a los rinocerontes. Están buscando básicamente sus cuernos. Y esos cuernos tienen una gran demanda, sobre todo en Oriente, en la India y en países como ese, incluyendo, por ejemplo, China. Los pagan supremamente bien, más que el precio de oro, más que su peso en oro. Entonces, es un ingreso muy fuerte. Pero la parte más importante de esta primera etapa es que entiendan que los cazadores furtivos casi siempre vienen de las tribus que están asentadas en la región, y que por lo tanto ese ingreso les llega a ellos de alguna manera, y que desde ahí se desprende que no pueden esperar ser bien recibidos por ese contexto, es decir, por el contexto social que los va a rodear, y que antes bien es muy posible que haya informadores a favor de los cazadores, no a favor de ellos, y que antes puedan darles información que los desvíen o los hagan perder en la selva, los hagan equivocar, los hagan confundir, para que entiendan bien que no van a ser bien recibidos, sino que todo lo contrario, es muy seguro que tengan una gran animadversión por parte de las poblaciones civiles que habitan la selva y el territorio de la sabana donde van a trabajar.
Una vez que hacen ese entrenamiento básico, que ellos no se lo esperaban, entonces pasan a la segunda fase del entrenamiento, que es un viaje a la selva sin armas para que empiecen a ver otros elementos que están involucrados. Ya vieron el primero, que es muy difícil, que es la población asentada. Pero ahora vienen y van caminando y de pronto se encuentran con una manada de elefantes. Allí tienen que aprender qué es lo más peligroso de esa manada y cuáles son los elefantes que más riesgo entrañan para ellos, porque son las madres que tienen recientemente una cría y que la protegen con su vida, por supuesto. Entonces tienen que examinar cómo se desplazan, cómo se mimetizan, porque un elefante se mimetiza también detrás de árboles y cosas de esas, y muchas veces, a pesar de su gran volumen, no es observable. Entonces tienen que aprender a detectarlos y aprender a calibrar el nivel de peligro y de riesgo que les entraña encontrarse con una columna o con un grupo de elefantes. Pero de pronto se ven envueltos y cercados por una manada de leones. Entonces están entre los elefantes y los leones sin armas, porque no les permiten llevar las armas. Tienen que aprender a no invadir territorios que pueden ser supremamente graves y supremamente amenazantes y totalmente peligrosos. Entonces tienen que diferenciar en la manada de leones cómo se asientan, cómo corren, a qué horas cazan, cuándo descansan, en fin, los hábitos más importantes que les permitan a ellos hacer una previsión de cuándo pueden o no pasar frente a una manada de esas y a qué distancia para no alimentar, digamos, la defensividad del león y de pronto agenciarse un ataque de los mismos. Así van recorriendo toda la sabana porque se dan cuenta que ya no son solamente esos dos elementos, sino que además hay hienas, se vuelven muy sensibles a los buitres y a la circunnavegación que los buitres hacen en el firmamento, porque eso atrae claramente a otros predadores, porque seguramente están mirando una presa abajo que quedó o lesionada o herida o muerta por algún depredador. Entonces se vuelven sensibles a las aves, a los buitres específicamente, sensibles a las hienas, pero se dan cuenta además de que en la región hay leopardos, que es otro de los depredadores muy peligrosos. Pero hay además animales de presa, como son por ejemplo los búfalos, que siendo un animal de presa es tan grande y ataca en manada con una peligrosidad mayúscula. Entonces, aunque sea un animal de presa para un predador, es una amenaza, pero rotunda y contundente para un grupo de humanos que incursione en su territorio. Y hay además ciervos, que son tal vez los más consumidos y los más perseguidos por los predadores. Entonces ellos tienen que tener en cuenta la capacidad que tienen los ciervos para correr y para producir explosivas carreras que atraen y convocan a los predadores. Asimismo, tienen que distinguir porciones geográficas, ríos, lagunas, concentraciones de agua que por supuesto atraen no solamente animales de la sabana, sino animales de río muy peligrosos. Entonces, ellos en esa segunda etapa tienen que admitir la gran complejidad que existe en la sabana africana. Además que después de esa inducción, digámoslo así, tanto a la vida social de las comunidades que se asientan ahí, como a la vida selvática que está en la sabana, van entendiendo el nivel de complejidad de su tarea, porque lo tienen que tener en cuenta para su labor diaria y para su labor. Entonces van entendiendo que el problema no es solamente de manejar un arma, de aprender a disparar otra,
de tener destreza y puntería con las que, con las que les han servido a su dotación, con las que les han dado en su dotación, sino que el problema ante todo es el manejo de la complejidad. Y eso los lleva, por supuesto, a ser mucho más cuidadosos, mucho más atentos y a formular estrategias mucho más complejas que tienen en cuenta todos los elementos que configuran el entorno en que se van a mover. Llama la atención que, o a mí por lo menos me llama mucho la atención que este tipo de documental es visto por la gente de una manera tan lineal que ni siquiera advierten que se están preparando para asimilar la complejidad de su tarea, sino que simplemente si uno les pregunta qué vieron, la gente responde simplemente recorriendo, digamos, las escenas que vieron en el documental o en la película, pero sin darse cuenta de que eso entraña una estrategia básica de asimilación. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a pensar estratégicamente. Que si uno ve un tipo de documental de eso y no es capaz de extraer de allí que eso forma parte de un programa para desarrollar un pensamiento estratégico y una planeación estratégica para cumplir una misión específica, casi que se pierde el valor del documental. No sirve, porque la gente lo vio de una manera tan plana y tan lineal que ni siquiera concluye un principio esencial que puede utilizar en la mayor parte de situaciones de la vida. Pero yo quiero dejar este punto ahí para preguntar hasta qué punto ustedes en su vida ordinaria paran un poquito antes de abordar una nueva situación. Por ejemplo, estamos en la casa, la muchacha del servicio por alguna razón se fue, estamos seleccionando otra. ¿Qué tanto pensamos en la inducción de esa nueva persona para que comprenda toda la complejidad del hogar, no solamente causado por la distribución de todos los muebles y de todas las piezas, sino sobre todo por la diversidad de personas que viven allí y por la visita, digamos, esporádica de personas que pertenecen a la familia o que son amigos o personal cercano o personal de trabajo que también viene, pero que también influye en el ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto admitimos nosotros la complejidad en las nuevas situaciones que nos proponemos? Es una reflexión importante de hacer. Buena suerte.